No había saludado, sea bienvenido aquí en su congregación Casa de Oración. Vayamos por favor a las Escrituras. Vamos a iniciar esta conferencia en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en los versículos 10 al versículo 12. Repito la cita bíblica, Hechos 17, versículos 10 al 12. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo día tras día. Examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Versículo 12, como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu gracia, tu favor sobre nosotros. Gracias por estar acá y gracias por todo lo que has hecho hasta aquí en nosotros. Señor, necesitamos esta instrucción tuya para seguir creciendo en nuestra fe en ti, seguir creciendo, madurando en fruto, Señor. Y quienes aún todavía no inician, también ayúdanos para que tengamos fe en ti, Señor, porque de la fe brota la confianza en ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estoy en la serie Confianza en Dios, así le he puesto como nombre a esta serie, Confianza en Dios. El título de esta conferencia es La confianza en Dios demanda trabajo. La confianza en Dios demanda trabajo. Para darme a entender, diré lo siguiente: por estudiar, escuchar y meditar con interés la palabra de Dios, brota la fe. Enseguida se lleva a la práctica lo que se medita, sea al escuchar o estudiar. Y de allí nace y florece la confianza en Dios. Porque la fe genuina se exhibe en acciones que muestran la confianza en Dios. Para llegar a la fe, primero hay que trabajar. Para confiar en Dios hay que seguir trabajando. Es decir, tanto una como la otra nos demanda a usted y a mí acciones prácticas que son necesarias para que de ahí seamos personas creyentes en Dios, y de ahí lo que Dios nos continúe enseñando, nosotros lo continuemos obedeciendo. Pongo otros textos aquí para ampliar todavía más lo que le vengo enseñando. Ahora acompáñenme ahí mismo al libro de los Hechos, pero al capítulo 19, versículos 8 al 12 y después 18 al 20. Hechos, capítulo 19, versículos 8 al 12 y después versos 18 al 20. Leo aquí la versión también Nueva Traducción Viviente. Luego Pablo fue a la sinagoga, o a la congregación de los judíos, y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses. Ahí por favor vayan siguiendo con atención. Discutiendo o dando argumentos persuasivamente sobre el reino de Dios. Verso que sigue: pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino del cristianismo. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó, vea bien, a los creyentes con él. Entonces asistía, aquí síganme con atención, diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía, es decir, argumentaba. Verso 10. Esto continuó los siguientes 2 años. Ahí síganme con atención, porque aquí está la parte práctica de la enseñanza. Repito el verso 10. Esto continuó los siguientes 2 años. De modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Verso 11, Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponía sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos.
Versículo 18. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Verso 19. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una higuera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Verso 20. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. ¿Cuánto tiempo predicó Pablo en la sinagoga de los judíos? ¿Sí me fue siguiendo? 3 meses. 3 meses Pablo estuvo ahí sábado tras sábado, porque ellos se reunían nada más los sábados. ¿Qué hacía? Hablando del reino de Dios. Es decir, Pablo o el apóstol Pablo no solamente enseñaba el núcleo del evangelio, que era lo que más predicaba Pablo. ¿Cuál es el núcleo del evangelio? Arrepentimiento y fe. ¿En quién? En Jesucristo. Aquí Pablo se fue todavía más allá de esos contenidos del evangelio. Por mencionar algunos, que yo sé que Pablo predicó más cosas. Por mencionar algunos, por ejemplo, Pablo de seguro les predicó acerca de Génesis 3:15, donde describe la victoria de Cristo sobre el diablo y donde dice que el diablo le iba a herir el talón, que habla ahí de la cruz. De seguro Pablo les habló sobre Isaías 7:14, donde se profetiza del nacimiento de Jesús y ahí habla Dios a través del profeta el nombre que tendría Jesús, que era Emmanuel, o Dios en nosotros. Porque así es, Cristo vive dentro de los creyentes. De seguro Pablo les enseñó también sobre Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, donde describe las capacidades de Cristo que tendría al venir a la tierra, que Él sería consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, etc. Y también ahí profetiza que el gobierno de Cristo haría pedazos todo lo que es injusto y Cristo iba a proveer paz. Y de seguro Pablo enseñó sobre Isaías capítulo 53, 1 al 12, que se lo acabo de compartir el domingo, donde habla de toda la obra redentora de Cristo, y probablemente también predicó de Daniel 7, 13 y 14, 7, 13 y 14, donde habla de que el imperio o gobierno de Cristo no tendría fin. Estoy mencionando así a la ligera algunos textos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando Pablo predicaba no existía el Nuevo Testamento. ¿Sí estamos de acuerdo? Él predicaba del Antiguo. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Él argumentaba, él daba razones, él daba evidencias, él daba pruebas. Con el Antiguo Testamento, ¿quién era Jesús? ¿Y quién iba a ser después cuando fuese Cristo? Porque son dos cosas diferentes. Jesús es cuando vino como ser humano. El que subió a la cruz fue Jesús. El que resucitó fue Jesús. Cuando fue glorificado fue Cristo. Cristo quiere decir ungido, cualificado para la obra a la cual el Padre lo llamó. El punto aquí, por el tema de esta noche, es que Pablo primero les estuvo compartiendo 3 meses cada sábado. Y ahí, ¿qué sucedió con esa proclamación o esa enseñanza de Pablo? ¿Qué sucedió? Varones y mujeres aceptaron el evangelio. Pero cuando vio que los religiosos, que donde quiera habían, empezaron a decir, no, esto del cristianismo es una secta, no, esto no es cierto. Para que sus seguidores de Jesús, para que los discípulos de Cristo a través de Pablo no se contaminaran, no se desanimaran, ¿qué hizo Pablo? Pues los sacó. Dijo, pues quédense ustedes en su congregación. Entonces dice que rentó un salón en la escuela de uno llamado Tirano. Y ahí Pablo daba clases todos los días. Todos los días, según no está en la Biblia lo que voy a decir ahorita, pero según los historiadores, dicen que Pablo enseñaba desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. De 11 de la mañana a 4 de la tarde sin parar, diario. ¿Y qué sucedió con esta obra de este maestro de la palabra que fue Pablo? Pues ya no solamente un pequeño grupo de judíos creyeron, no. Ahí le leí que ya vino mucha gente de otros lugares. Ahí menciona, por leerle esa parte de donde describe
que dice que había gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, es decir, un solo hombre, Pablo. A través de él, el reino de Dios se extendió. Y ahí es donde los servidores y servidoras de Dios debemos tomarlo a Pablo como un parámetro. Si queremos los resultados de Pablo, ser como Pablo. ¿Me estoy explicando? Porque hay personas que se quejan: ¿por qué mi ministerio no crece? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué esto y el otro? Porque hoy faltan hombres y mujeres como Pablo. ¿Ya se dan cuenta? Mire, los resultados de Pablo no fue porque predicó el evangelio, que yo también lo predico. Por la gracia de Dios me apego a la Biblia. Los resultados de Pablo es que porque Pablo era un hombre santo, es que porque Pablo no le importaba morir, es que porque Pablo daba la vida, es que porque Pablo no ponía ningún pretexto para predicar. Muchos pasajes bíblicos dicen que a Pablo lo apedreaban. Por ejemplo, aquí, ¿por qué llegó a Berea? Porque lo querían matar en Tesalónica. Dice que los hermanos lo sacaron de noche y llegó a Berea. Y en vez de estar enojado con los judíos, porque los judíos lo estaban apedreando, ¿a quién les fue a predicar primero Pablo? A los judíos. Ese corazón necesitamos los servidores y servidoras de Cristo. Un corazón no rencoroso, un corazón que dice: aunque me quieran matar esto, yo les sigo predicando esto. Hice ese comentario por todo lo que está aquí dentro, pero el comentario primero que hice es porque quienes quieran confiar en Dios necesitan trabajar. Aquí Pablo, como ministro del evangelio, como servidor de Dios, porque él era maestro, era apóstol del Señor, y aparte hacía funciones también de pastor. Él hacía su parte, pero también las personas que lo escuchaban hacían su parte. Entonces, ¿cómo es que una persona llega a creer? ¿Cómo es que a creer en Dios? ¿Cómo es que una persona llega a confiar en Dios? Porque ellos trabajan en lo que el maestro de la Biblia, el pastor, etcétera, etcétera, les está instruyendo. Y yéndome a los creyentes, ahí dice en el versículo 8 de Hechos 19, aquí es donde le mencionaba del trabajo de Pablo, dice más bien en el versículo 18 y 19 de Hechos 19, por ejemplo en el 18 dice que muchos de los que llegaron a ser ¿qué? Creyentes, es decir, personas que nacieron de nuevo, gente que de verdad seguía a Jesús como su Señor y Salvador. Repito, muchos de los que llegaron a ser creyentes, aquí dice, confesaban sus prácticas pecaminosas. Pregunto, ¿el apóstol lo hacía? El apóstol lo hizo. Solo anótelo para que lo tengan como referencia. En Hechos 26, 9 al 11, Hechos 26, 9 al 11, Pablo también él confesaba sus pecados antes de que fuera cristiano. ¿Qué hace un verdadero creyente? Confiesa sus pecados. Aquí está. Y todo esto es de... ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Porque este creyente creyó. Porque este creyente confía en Dios. Y no es que lo ande pregonando por todos lados. No. Simplemente cuando se ocupa, cuando es necesario, para dar testimonio de la obra que el Señor ha hecho en ellos. Entonces, aquí estamos viendo en el versículo 18 cómo estos creyentes, creyentes se les dice porque tenían fe, porque creían en Dios y en su palabra, ellos también confiaban en el Señor. Y dice el verso 19 que varios de ellos, ¿quiénes? De los creyentes, que practicaban ¿qué? La hechicería. Trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Hay quienes lo traducen a pesos y hablan de muchos millones de pesos. Lo que estos hechiceros quemaron. ¿Eso de qué nos habla? De que esta gente no tenía ninguna duda en lo que el apóstol les predicaba. Por ende, ellos lo que hacían era más que nada como parte de su obediencia al evangelio. ¿Por qué?
porque esta gente lo que quería era, primero, evidenciar su fe y su confianza en Dios al quemar sus libros. Eso era lo primero que querían ellos. Nadie los forzó, voluntariamente lo hicieron. ¿Por qué quemaron sus libros? Para evidenciar o dar testimonio de su fe y confianza en Dios. Pero también lo hicieron ¿para qué? Para no continuar practicando las obras del diablo. Porque estos creyentes lo que querían o lo que ya habían determinado era vivir lo más lejos del pecado o evitar cualquier ocasión para pecar. De esta manera, en estos creyentes brotaba lo que cualquiera pudiera decir: estos son verdaderos cristianos. Toda esta obra, ¿quién lo hace? La palabra de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu Santo. Pero el ser humano tiene que trabajar. Si no trabaja, si no hace su parte, ni la palabra de Dios, ni la gracia de Dios, ni el Espíritu Santo obran. Entonces, no habemos creyentes. Continúo enseñando, para que brote la fe en Dios y en sus preceptos, es indispensable dedicar o asignar el tiempo que sea necesario, ya sea para exponerse a enseñanzas o conferencias de diversos contenidos de la Escritura, como estudios serios y responsables de ellas. Repito lo que dije anteriormente, para que brote la fe en Dios y en sus preceptos es indispensable dedicar o asignar el tiempo que sea necesario, sea exponerse a enseñanzas o conferencias de diversos contenidos de las Escrituras, como a estudios serios y responsables de ellos. Y después, al meditar, y después, al reflexionar en las conferencias o estudios, va a brotar o brota en la persona que lo hace, hombre o mujer, una comprensión correcta de lo que dicen las Escrituras, o una comprensión correcta de cada mandamiento, de cada promesa de Dios, o de los atributos de Dios, etc. Y después lo aplica a su vida. Y después lo aplica a su vida. Sin este ejercicio no hay fe. Sin este ejercicio no hay confianza. ¿Cómo es que su servidor comenzó a caminar en la voluntad de Dios? ¿Cómo es que su servidor empezó a poner por obra la voluntad de Dios? Así. Desde el primer día que fui a la congregación donde yo inicié, el pastor me regaló una Biblia muy sencillita, pero era una Biblia. Y desde ese primer día yo la empecé a leer. Yo ni idea tenía de qué era estudiar, ni idea tenía de qué era meditar, ni idea de qué era fe, confianza, nada. Yo empecé a leer. Yo no tenía en esa congregación alguien que me dijera: Arturo, necesitas pasar tiempo en la Biblia, Arturo, necesitas orar. No, fue algo que brotó, hubo un interés en mí. Pero yo quiero decirle, ese interés no fue mío, en mí no hay nada bueno. Ese querer como hacer, está en Filipenses 2:11, por ahí está, lo puso Dios por el Espíritu Santo. Yo no sabía nada de eso. Después me enteré de todo lo que estoy haciendo ahorita. Pero así inició mi vida cristiana. Yo no podía comprender, entender muchas cosas que se predicaban en ese lugar donde yo me reunía en ese entonces, pero la palabra de Dios empezaba a trabajar en mí. Imagínense, a la semana me dijeron: Arturo, vamos a orar por los enfermos, y yo ni idea. Pues vamos. Así. Llegamos con los enfermos y le dije al pastor: oiga, ¿qué hay que hacer? Tú pon tu mano, yo voy a orar. Bueno, puse mi mano. Yo ni había leído eso en la Biblia. Después me decían: Arturo, hay que dar de comer a gente necesitada. ¿A dónde? Al centro de la ciudad donde yo vivía entonces. ¿Y dónde está la comida? No te preocupes, lo va a llevar otro hermano. Tú nada más ve ahí, ayúdanos a repartir. Y empecé así en muchas actividades que yo ni idea. Pero ¿qué me movía? ¿Qué me hacía actuar así? Las Escrituras. Empecé a leer, repito, no tenía ni la menor idea que había que reflexionar. Yo simplemente ponía mis ojos en la Escritura. No tenía todavía bien definido lo que era orar, cómo se oraba, pero yo estaba ahí.
Después he venido comprendiendo muchas cosas, que cuando uno lee la Biblia, estudia la Biblia, pero no medita la Biblia, pues no hay fruto. Porque de la meditación es que brota la comprensión, y de la comprensión ahí brota la acción de lo que dice la palabra. ¿Me debe entender? Se lo vuelvo a decir. De la meditación brota la comprensión. Cuando no comprendemos lo que dice la Biblia, imposible que lo vivamos. Entonces, de la meditación, reflexión, vino la comprensión, de la comprensión vino la acción. Entonces no hay que satisfacer los deseos de la carne. Cuando me cayó el 20 dije, perdóname, Señor. Todo lo que le gustan mis ojitos, órale. Y hay gente que me dijo, no, hijo, tienes que restringir los deseos de tu carne. Repito, esto es lo que se necesita para que confiemos en Dios. Les sigo enseñando. Las Escrituras tienen las siguientes virtudes o actividades que producen efectos para nuestro bien. Se lo vuelvo a decir, las Escrituras, es decir, la Biblia, tiene las siguientes virtudes o actividades que producen efectos para nuestro bien. Le leo un texto clave, contundente, Salmo 119, 105, Salmo 119, 105, leo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice aquí el salmista, tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. ¿Qué es la palabra lámpara? Algo que aluza, algo que da entendimiento. Sigo enseñándote, que guía, pastorea mi comportamiento, pastorea mi conducta. Luz, nuevamente, algo que me da entendimiento, algo que me da comprensión, que alumbra mi camino, mis decisiones. Atiende esta verdad. La palabra de Dios, dentro de sus muchas virtudes, ilumina nuestro entendimiento. De ahí nos ayuda a descubrir la verdad. Por ende, ella nos da la ruta o senda que debemos andar. Te lo vuelvo a decir. La palabra de Dios toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ilumina nuestro entendimiento. De ahí nos ayuda a descubrir la verdad. Por ende, ella nos da la ruta o senda que debemos andar. El salmista que escribió el Salmo 119, 105, dijo de sí mismo por hacer esta actividad. Dijo ahí en el Salmo 119, 104, aquí leo la versión Nueva Biblia Viva. Por tus mandamientos tengo entendimiento. Por eso aborrezco todas las formas equivocadas de vivir. Cuando trabajamos en la Escritura, es cuando empezamos a sacarle provecho. Cuando pasamos tiempo en las Escrituras, es cuando empezamos realmente a creer en Dios. ¿Cómo es que el salmista aborreció todo camino malo? Por la Escritura. Le dio luz, le dio comprensión. Dijo, esto que hacías antes, lo reprueba Dios. Ahora tienes que caminar aquí. Esto es lo que aprueba Dios. Y eso es lo que hace la Escritura. Por eso el tema de esta conferencia es, la confianza en Dios demanda trabajo. Si no hago esta parte, pues la fe no brota, mucho menos la confianza. Leo otro texto aquí que nos habla clarísimamente acerca de las virtudes de las Escrituras. Segundo de Timoteo 3:16. Segundo libro Timoteo, carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Toda la Escritura es inspirada por Dios, o soplada, esa es la palabra aquí del griego original, por Dios, dice, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Cuando nosotros le dedicamos tiempo a las Escrituras, sea por una conferencia, por un estudio particular, personal y muy específico de acuerdo a nuestra necesidad, ¿qué hace la Biblia? ¿Qué hacen las Escrituras? Porque aquí, según Timoteo 3:16, se encierra toda la Biblia. Pero ¿qué hace de manera específica? Hace lo siguiente. La palabra de Dios nos comunica o transmite conocimiento de acuerdo a la revelación de Dios en toda su voluntad. Es lo que hace la palabra de Dios. ¿Qué hace? Nos comunica
o transmite conocimiento de acuerdo a la revelación de Dios en toda su voluntad. Hombres, mujeres, quieren, no sé, tener alguna relación con otro hombre, otra mujer. ¿Y qué hace la Escritura con ese hombre, esa mujer que anda buscando una relación? ¿Le descubre o no? ¿Le revela o no? ¿Verdad que sí? Entonces, el hombre o mujer, no importando la edad, dice, pero no es cualquier mujer. Pero no es cualquier varón. Alguien que se quiere unir en matrimonio, las Escrituras nos revelan, nos descubren cómo es la relación matrimonial. Que no nada más es abacho, becho, etcétera, etcétera. Que es muchísimas cosas más. Entonces hay varones que cuando ven toda la lista de requisitos para casarse dicen, no, mejor me quedo soltero. No, la carga está muy fuerte. Mejor voy a la cocina económica, ahí me compro mi desayuno y a la lavandería y la compro. Entonces la palabra de Dios pues nos comunica o transmite conocimiento de acuerdo a la revelación de Dios en toda su voluntad. Por ejemplo, para ampliar más esto que estoy hablando en este momento, las Escrituras nos descubren qué es el pecado, qué es el arrepentimiento, qué es la fe, qué es la gracia, qué es la salvación, qué es la santificación, qué es la iglesia, por mencionarte los muchos contenidos de la Biblia. Porque hay personas que lo de la iglesia no les cae el 20, con todo respeto para quien no lo entienda. Hay gente que piensa que la iglesia es aquí. ¿A dónde vas? A la iglesia. Cuando te metes a la Escritura y estudias el vocablo eclesia con doble K, y que quiere decir segregación, eso quiere decir iglesia, o gente apartada del mundo para servir a Dios. Entonces dices, entonces iglesia no era un local. Es que yo decía que la iglesia fulana me gana. No. Ese es un estribillo que alguien lo acuñó y se quedaron con eso. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura tiene esta gran bendición, pero cuando lo alcanzamos, como le enseñé hace unos minutos atrás, cuando la estudiamos, cuando nos exponemos a conferencias, cuando la meditamos, fuera de ahí es imposible. Hay personas que le dices, mira, tú necesitas a Jesús para que seas salvo. Y dice, ¿por qué? Si yo voy a tal iglesia, no, ya me bauticé, ya soy salvo. No, espérame, vean las Escrituras. Ellas te van a decir realmente cómo es la salvación, qué es la salvación. Pero ¿qué más hacen las Escrituras? De acuerdo a 2 Timoteo 3:16, nos convencen de todo lo que estamos haciendo mal o en todo lo que desagrada a Dios en nuestras vidas. ¿Qué más hacen las Escrituras? Nos convencen de todo lo que estamos haciendo mal o en todo lo que desagrada a Dios en nuestras vidas. Y a la vez las Escrituras nos ayudan a arreglar lo que no es justo, lo que no está correcto, y nos educan para vivir siempre en la voluntad de Dios. Mi esposo no trata bien a su señora, pregunto, ¿la Escritura le revela? La Escritura nos revela, no seas áspero con ella, ámala. Entonces, ¿qué hace uno, los de Mérida, ¿verdad? Los cabezones? Cuando nos revela, ay Señor, entonces soy bien mala onda con mi señora. Pues hijo, pero la misma Escritura nos ayuda para arreglar todo lo que está mal en nosotros y para que vivamos siempre en la voluntad de Dios, siempre. Todo esto que estoy diciendo ahorita es por el tema de esta noche. La confianza en Dios demanda trabajo. Si no trabajamos, primero no hay fe. Y si no hay fe, no hay confianza. Porque precisamente la fe es la que nos hace dar nuestros primeros pasos. Y después, cuando vemos el fruto, decimos, ¡ay, así era! Continúas caminando en la voluntad de Dios. Continúas haciendo la voluntad de Dios. No sé cuántos de los que estamos aquí esta noche tengamos algunas experiencias de lo que estoy diciendo ahorita.
¿Cuándo hizo usted, señor, señora, señorita, adolescente, joven? ¿Cuándo hizo usted X mandamiento de Dios o X promesa de Dios? ¿Cuándo lo hizo? Cuando lo creyó. Antes no se puede, es imposible. ¿Por qué? Número uno, por nuestra mentalidad que está llena de opiniones o ideas necias, egoístas o malas, por hablar así de manera general. Número uno, ¿por qué? Por nuestra mentalidad que está llena de opiniones o ideas necias, egoístas o malas, que contradicen lo establecido por el Señor. ¿Que contradicen qué? Lo establecido por el Señor. Hace unos años Dios me dio el privilegio de presidir una boda y ambas partes, novio y novia, ellos sí cristianos, nacidos de Dios, pero ambos, su familia, el 100% no son cristianos. Entonces este local se llenó de personas no creyentes. Se llenó de no creyentes. Entonces un tío, ya que Dios me dio el privilegio de oficiar o de servir en esa boda como vaso de Dios para que Dios los uniera en matrimonio, un tío le dijo: oye, ¿y quién te dijo que te tienes que casar por la iglesia? ¿Dónde dicen? Espero con esta ilustración estarme dando a entender. A ver, el tío a nuestro hermano en la fe, ¿por qué le dijo: ¿dónde dice que te tienes que casar por la iglesia? Porque este tío, con todo respeto, en sus razonamientos, en sus opiniones, en sus ideas, tenía muy probablemente no sé qué conceptos, y entonces él contradecía lo establecido por el Señor. Yo le dije: muéstrale a tu tío Mateo 19, 1 al 5, muéstraselo. O enséñale Génesis capítulo 2, el último versículo, donde dice que Dios unió un matrimonio de Adán y Eva. Ahí enséñale. Y es una mega bendición que es un pacto con Dios cuando te estás casando. Y él me dijo: sí, pastor, nosotros lo entendemos, mi esposa y yo, pero mi tío no. Estoy poniendo un ejemplo así de los muchos que pudiera poner. Entonces, lo número uno es nuestros razonamientos. Pero ¿cuál es lo número dos? Nuestro enemigo espiritual. ¿O no se había dado cuenta? ¿Cómo se llama? Satanás. Nuestro enemigo trabaja hasta aquí en las congregaciones. Está viendo quién se distrae, está viendo quién no toma en serio la conferencia. ¿Y qué hace el enemigo? Está en la parábola del sembrador. ¿Qué hace? Quita la palabra. Eso hace ya. Hasta entra aquí a estas conferencias. No crea que para oír, no crea que porque se convierte. No, para agarrar uno que otro distraído, uno que otro que oye pero no le interesa. A ver, chiquita, paz, te lo quito, para que no creas. Escucha esta verdad. Si tú y yo no invertimos tiempo en los dichos de la boca de Dios, no habrá fe. Por ende, no habrá confianza en el Señor. Te lo demuestro, no lo voy a leer. En Génesis 2:17, si gusta anotarlo como una referencia, solo por demostrarte esto que dije anteriormente, en Génesis 2:17 Dios le prohibió a Adán que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. De lo contrario, es decir, si lo hacía, si violentaba este mandato de Dios, iba a morir, así le dijo. No hablaba de muerte física, pero hablaba de algo peor, hablaba de una separación de Dios, que es peor todavía. O sea, le dijo: comes de ese fruto de la ciencia del bien y del mal y estarás separado de mí. Eso se lo dijo en Génesis 2:17. ¿Qué necesitaba Adán para obedecer este mandamiento de Dios? Bien sencillo: abstenerse de los deseos de su carne y de los de su mente. Era bien fácil. ¿Qué necesitaba Adán? Abstenerse de los deseos de su carne y los de su mente. Vea la importancia que hay de trabajar para confiar en Dios. ¿Y qué hizo Adán y qué hizo Eva? Pues se dejaron seducir por las mentiras del diablo. Porque él les dijo: porque Dios les dijo que si comían de eso iban a morir.
Y el diablo, como él solo viene a destruir la obra de Dios, en el verso 4, es decir, en Génesis 3:4, Génesis 3:4 le dijo, no van a morir. Y todavía le echó más propuestas halagadoras para Adán y Eva. Y en el verso 5 les digo, no hombre, si comen de ese fruto, ustedes van a ser como dioses con D minúscula, poderosos, porque van a saber el bien y el mal. Y dice en el versículo 6 que Eva dijo, ay, está bien rico ese fruto, ay, está codiciable, ay, está bien padre. Y el verso 6, que describe el razonamiento humano que contradice el razonamiento de Dios. El verso 6 ¿de dónde? De Génesis 3, Génesis 3:6, que describe el razonamiento humano que contradice el razonamiento de Dios. Se lo leo este texto nada más en la versión Nueva Traducción Viviente, Génesis 3:6, Nueva Traducción Viviente. La mujer quedó convencida, dijo, gracias Satanás, gracias. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. ¿Ven cómo cae la gente? Yo pregunto, por comer, ¿qué fruto le gustaría? Un kiwi, no sé, unas uvas de edad de California que están, wow. Ah, Señor, cómo sueño de esas uvas, pero bueno. Por comer un fruto, oiga, viene sabiduría. Nos proveerán algún nutriente, ¿no? O sea, algún beneficio físico, no sé, pero sabiduría. Hice este énfasis aquí por lo de Eva, ¿no? Dice, y quiso la sabiduría que le daría ¿cuál? Ese árbol. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Aquí lo terrible es que Adán y Eva, la condición en la que estaban era una condición de inocencia. Es decir, Adán y Eva que eran perfectos, eran sin pecado. Pero aún así, como tenían libre albedrío, ¿qué tenía que hacer Eva y Adán? Trabajar su fe en Dios, trabajar su confianza en Dios. Miren, amados, es muy importante que trabajemos nuestro razonamiento, nuestros pensamientos con la palabra de Dios, porque si no, cualquier viento de doctrina nos saca, cualquier propuesta nos lleva por donde gusten y manden. Hace muchos años, el servidor anduvo sirviendo en muchos lugares, dirigiendo la alabanza, y en uno de esos llegó un señor que él egresó de la Universidad de Guadalajara como músico de guitarra clásica. Él tocaba impresionante. Él llegó ahí con nosotros a uno de esos lugares donde un servidor dirigía la alabanza y otro hermano predicaba. ¿Por qué estoy sacando esta colación? Porque este hombre de repente ya no lo vi. Y yo le dije al encargado de ahí, oye, ¿y el cuate qué? No sé qué pasó. Como 5 años después lo vi todo acabado el Señor. Le dije, oye, ¿y dónde andaba usted? No lo había visto. Me dice, es que mire, yo aparte de ser músico, como casi no nos contratan, yo me dedicaba a trasladar vehículos, no me acuerdo de qué empresa, desde la Ciudad de México a Guadalajara. Me pagaban buena lana por traer autos nuevos de México a Guadalajara. Bueno, ¿y eso qué? No, dices que un día va a haber. Pues, venía a la carretera y de repente me para el Federal de Caminos y me dice, nos dieron el pitazo de que traes droga. No, ¿droga cómo? No, yo no traigo droga. Sí, traes. Inmediatamente abrieron el vehículo y como que les dieron bien dónde traía la droga. Trajeron gatos hidráulicos, subieron el vehículo, quitaron las llantas y ¿qué creen que venía ahí? Cocaína. 5 añotes en la cárcel. Le dije, oiga, ¿y no se da cuenta? No. Pero ya saben que por ahí los que ventanean, ¿verdad? No falta, ¿verdad? Y llegaron con la noticia, no, él sabía, le dieron una buena feria. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, amados? Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, pero no la meditamos, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, pero no reflexionamos en ella, en uno u otro pecado, vamos a caer. Yo sé lo que le digo. Y de eso pudiera hablar de muchos testimonios
de personas que comenzaron conmigo la andadura en el Señor y se perdieron. ¿Por qué? Porque no hicieron esto. Amados, hasta que tenemos fe, hasta que tenemos seguridad en Dios, nos plantamos en el reino de Dios. Y nada ni nadie nos mueve. Ni pobreza, ni enfermedad, ni ninguna dificultad. El domingo cumplió años una hermanita de esta congregación y yo la felicité. Yo la felicité mucho. ¿Sabe por qué? Porque ella en medio de tribulación, no de un día, no de un mes, de años, ella se ha mantenido firme en el Señor. Le dije, hermana, tú eres como las de Tesalónica. ¿Cómo me gozo contigo, hermana? Tú has tenido ataques de todos lados y hasta el día de hoy sigues en Cristo. Y hubiera visto su rostro luminoso. Yo la veo y digo, wow, qué hermana. Me desafía tu fe, hermanita. Le dije, ¿sabes qué? Dios te va a bendecir más todavía. Porque es una joven muy bendecida, pero Dios la va a bendecir más todavía. Ahora, ¿por qué es así la hermanita? Porque ella trabaja esto que le estoy enseñando ahorita. Y cada hombre, cada mujer, en cada congregación donde le dedica tiempo a lo que le estoy enseñando esta noche, le cree a Dios y confía en Dios. Y eso hace que esté firme en lo que Dios ha establecido. Y ella, le ve muy bien. Sigo enseñando. Dios nos manda. Él es el que lo manda. Él lo estableció. Que si queremos tratos con Él, debemos quitar todos nuestros razonamientos, todos nuestros sentimientos, todos nuestros deseos y adquirir los que Él nos ha preceptuado. Por poner un ejemplo práctico aquí, Gálatas 5:20, la parte A, Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 5, el versículo 20, la parte A dice, los idólatras, así dice, los idólatras. ¿Quién es un idólatra? O más bien, ¿qué significa la palabra idólatra? La palabra idólatra significa servicio a un ídolo. Eso significa idólatra. Servicio a un ídolo. Y para darme a entender más, escúchame bien, por favor, un ídolo puede ser la inmoralidad. Porque a veces lo asociamos con otras cosas, ¿no? No. Un ídolo puede ser la inmoralidad. Otro ídolo pueden ser pecados en la mente. Pecados en la mente. Aquí un montón de suciedad, de lo que gusta y manda. Aquí está. Ay, no es gozo. Se goza esa persona con sus pecados en la mente. Otro ídolo puede ser un carácter violento. Ese es su ídolo. Otro ídolo puede ser que mi casa, mi auto, mi cuenta bancaria. Y otro ídolo o otros ídolos pueden ser cualquier otra idea de su corrompido ídolo. ¿Qué más puede ser? Cualquier otra idea de su corrompido ídolo. Porque, ¿qué es idolatría? Idolatría es poner a Dios en segundo plano o hacer a un lado su voluntad. Ese es un idólatra. Entonces, ¿qué tiene que hacer un idólatra que se expone a la palabra de Dios? Pues trabajar con esto hasta que lo convenzan. Ay, no, pues yo soy un ídolo por esto, porque esto es mi ídolo. Y para ser más claro, un ídolo es aquel que está antes que Dios. Lo que usa antes que Dios. Ese es un ídolo. Es muy común y corriente que, no sé el porcentaje, pero que las esposas tengan como ídolo a sus esposos. Es muy común y corriente. No sé aquí, espero que no, pero hay muchos lugares donde el ídolo es el marido. Y bueno, puedo poner más ejemplos. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en Gálatas 5:21 dice que un idólatra no entrará al reino de los cielos. No entrará. Continuando con la enseñanza, pero quien estudia y medita en este par de textos, ¿cuáles? Gálatas 5:20 a Gálatas 5:21, pero quien estudia y medita en este par de textos, tanto la palabra de Dios como el Espíritu de Dios lo van a convencer. ¿Tanto qué? La palabra de Dios como el Espíritu de Dios lo van a convencer. Juan 16:8. Es decir,
Cuando alguien que practica la idolatría dedica tiempo, estudia, lee, medita, etcétera, etcétera, ¿qué va a suceder con ese varón y esa mujer? Pues va a ser redarguido, porque eso es convencer, va a ser redarguido, o la Escritura lo va a acusar, o la Escritura lo va a reprender, o la Escritura lo va a exponer y le va a decir: tú eres un idólatra. ¿Me estoy explicando? Vean los grandes beneficios que hay cuando la confianza en Dios se trabaja. Cuando la confianza en Dios se trabaja, hay multitud de beneficios. Y entonces, ¿qué hace un idólatra? Al estar en la Escritura y la Escritura redarguirlo, declararlo culpable, decirle: tú eres ese idólatra, cada uno de rodillas. Este no es mi pecado, pero yo tenía otros pecados que yo caía de rodillas cada vez que me era revelado y le decía: ay, Señor, perdóname. Y él me decía: sí te perdono, pero te tienes que arrepentir de verdad. Cambia, ya no sigas allí. Y entonces te ayudo para que salgas de allí. Entonces, quien hace pues toda esta actividad que le mencioné anteriormente, y como le dije a grandes rasgos o muy rápidamente de mi experiencia, ¿cómo inicia aquí esta persona que está trabajando su confianza en Dios? Pues bien fácil, inicia con un cambio de mentalidad, porque la fe o convicción basada en lo que está meditando hace esta obra. ¿Inicia con qué? Con arrepentimiento, todo así inicia, todo así inicia. Inicia con cambio de mentalidad o arrepentimiento, repito, porque la fe o convicción basado en lo que está ¿qué? Meditando. Puse el ejemplo de la idolatría. Hace esta obra. Y de aquí es donde brota ¿qué? La certeza o confianza en los dichos de la boca de Dios, y hace que el pecador o pecadora, con un parecer o pensar o estar de acuerdo a la voluntad de Dios, renuncie a esta práctica. ¿Cuál? La de la idolatría, y entregue su voluntad al único que puede interceder por él, y se llama Jesucristo. Vea todo el trabajo que se requiere hacer para creer en Dios, para confiar en Dios. Cuando una persona idólatra renuncia, se entrega a Dios, Dios le dará lo que ocupa y ya no será más idólatra. Ya no va a idolatrar más nada, lo que sea. La inmoralidad va a renunciar, los pensamientos de pecado los va a dejar, el amar sus propiedades, su dinero, qué sé yo, los va a dejar. Va a decir: ay, Señor, yo no sé, no tenía la cabeza, yo no sé qué onda con esto. Y gracias, Señor, porque a través de hacer esta actividad que me enseñaste, me limpiaste, me cambiaste, me hiciste otro hombre, me hiciste otra mujer. Imagínense, miles de personas, no sé cuántas, están ahorita en la frontera de Ciudad Juárez, de Piedras Negras, Coahuila, de Tijuana. ¿Y saben qué va a pasar con esa pobre gente? La van a echar para afuera, ¿no? Es más, los que ya se metieron, hoy oí noticias, ya lo están sacando. Hoy entrevistaron a un mexicano que tenía no sé cuántos años en no sé qué ciudad de Estados Unidos. Ya, para afuera, para afuera. ¿Por qué se fueron para allá? Por idólatras. Los entrevistan: ¿a qué vienes? No, es que en mi país no hay trabajo, es que no gano lo suficiente. Aquí sí. Ay, Dios mío, yo digo, ¿por qué no confían en Dios? ¿Por qué no confían en Dios? Mi casa y yo, cuando digo mi casa y yo, mi madre, mis hermanas, etcétera, etcétera, no teníamos qué comer, no teníamos dónde vivir. Cuando llegamos a vivir a Guadalajara, vivimos en un cuartucho de 4x4, esa era nuestra recámara, nuestra cocina, ahí nos bañábamos, etcétera, etcétera. De ahí nos sacó Dios cuando creímos en Él. ¿Quiere ver a mis hermanas cómo las tiene hoy Dios? No hay que ver, no hay que ver. Cada quien en sus departamentos, sus autos del año, unos trabajos, wow. ¿Qué cambió todo? Dios.
Mi madre me dice, ¿te acuerdas, hijo, cuando les daba tortillas con manteca y sal porque no había más? Sí, mamá. Perdóname, ¿no? ¿Cuál perdóname? Si solo para eso había. Pero ahora, ¿qué quieres? Y abre su refri. No, nada, mamá, nada. Qué bueno que el de este día. Nada, ella también, mi esposita, tiene pollo y otras cositas. ¿Quién nos sacó de ahí? ¿Por qué estábamos hundidos? Por idólatras. ¿Se dan cuenta? Amados, lo que Dios quiere en nuestro corazón, lo que Dios quiere en nuestra voluntad, lo que Dios quiere en nuestros pensamientos, lo que Dios quiere es todo lo que somos rendido a Él. Y Él, porque Él es fiel en sus promesas, nos va a bendecir. Él nos va a bendecir. Casi cerrando la conferencia, leo nuevamente Hechos 17, 10 al 12. Hechos 17, 10 al 12. Nuevamente leo Nueva Traducción Viviente. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía, porque era lo primero que hacían, ir con los judíos. Verso 11, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día, esto es lo que día tras día, que hacían, examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Amada iglesia, escudriñemos, examinemos, metámonos a las escrituras, aunque sea 5 minutos, todos los días. Desde lo que se predica en el púlpito, lo que se enseña a matrimonios jóvenes, de lo que ocupemos, amada iglesia. Esto trae, como no tiene usted idea, bendiciones enormes. Por eso dice el verso 12, que como resultado muchos judíos creyeron. Como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Amada iglesia, quien escuchó con interés lo que el apóstol Pablo enseñaba, después que escuchaban al apóstol Pablo predicar, ¿qué hacían los de Berea? Bien fácil, iban al Antiguo Testamento y revisaban para ver, escudriñaban, examinaban para ver si lo que decía el Antiguo Testamento, porque era lo que tenían en ese entonces, era igual a lo que el apóstol les había enseñado. Y no porque fueran desconfiados, no, porque ellos estaban preocupados por su fe. Concluyo, quien en verdad determine creer en Dios y de ahí confiar en Dios, necesita trabajar o realizar actividades que van a requerir esfuerzo físico o intelectual. Le repito lo que dije anteriormente, quien en verdad determine creer en Dios y de ahí confiar en Él, necesita trabajar o realizar actividades que requieren esfuerzo físico o intelectual. Concluyo, Romanos 10, 17, leo la versión Nueva Biblia Viva, dice, así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Antes no hay fe, menos confianza. Oremos, si gusta, así como está, o si gusta ponerse de pie, oremos. Padre bendito, te damos gracias. Te damos muchas gracias. Porque ¿quién como tú que nos ama como nos ama? Se interesa tanto en nuestra alma, se interesa tanto, Señor, en nuestra salvación, que cada vez que nos reunimos, cada vez que venimos a este lugar como iglesia, tú siempre tienes un mensaje, tú siempre tienes una instrucción. Y el mensaje tuyo de este día es que tu iglesia, tus hijos, tus hijas, o quienes quieran llegar a hacerlo, necesitan trabajar, necesitan dedicar tiempo a actividades como es el estudio, como es la meditación de tu palabra, o aún más, el estudio, la meditación de lo que reunión tras reunión tú nos enseñas. Y esto solo tiene un propósito, que brote en nosotros la fe, que nazca en nosotros la fe. Porque en cuanto creamos a cada uno de tus preceptos, empezaremos a caminar en ellos. Le daremos la espalda a nuestras ideas, le daremos la espalda a nuestros argumentos. Ya no seguiremos nuestros sentimientos, ya no seguiremos nuestros intereses.
seguiremos lo que tú has mandado, Señor. Y de ahí brotará la confianza. Y de ahí nadie nos mueve. En cuanto ya confiamos en ti, jamás nos soltamos de tu mano. Jamás. Caminaremos por siempre contigo, Señor. Gracias, Señor, por esta enseñanza. A ti la gloria, a ti la alabanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Tengan una bonita noche.